Listo, sí se ve en la pantalla, ¿verdad? Eh, bueno, voy a explicar un poco. Según el examen he visto que el multiplexor no quedó muy claro, ¿no? Para todos, ¿no? Porque vamos a hacer un repaso del multiplexor. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trabaja? ¿Ok? Para poder continuar avanzando, ¿no? Porque al no comprender muy bien esta etapa o este integrado, porque en realidad este es un integrado que consta de algo de 5 compuertas, perdón, que compuertas lógicas, ¿no? ¿Se escucha bien? Por favor, ¿me pueden confirmar para poder continuar? Sí, profe, sí se escucha. Ya, perfecto. Ya, entonces, continuando con esta parte del multiplexor, voy a explicarlo detalladamente y con tranquilidad y paciencia, ¿no? Para poder para que lo entienda más que nada. Listo, entonces el multiplexor, como hemos visto, es un integrado o un circuito que nos va a trabajar como selector de datos, ¿no? Ya que tiene varias entradas y una salida, ¿no? Por medio del selector es que nos va a ayudar a seleccionar el dato que queremos que introduzca en el integrado o en el circuito. ¿Okay? ¿Qué son los multiplexores? Bueno, los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos, como le estoy explicando. Es un circuito o un integrado eh, que tiene varias entradas y una salida de datos. Varias entradas de datos y una salida. Estas están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir la transmisión desde la entrada seleccionada a la salida, que es única. ¿Qué quiere decir esto? Que el multiplexor tiene varias entradas de datos, ¿no? Sea 1, sea 0, sea 1, sea 0, ¿no? Tiene varias entradas. Nos va a seleccionar eh, y va a permitir salir por solo una sola salida. Esa salida va a ser tomada dependiendo de la selección de los dos, de la etapa del área o de la parte que selecciona los datos. Vamos a verlo aquí en un circuito, para entenderlo mejor. El multiplexor. Un multiplexor o selector de datos está constituido por tres partes: entradas de control, entrada de datos y salida del circuito. Entradas de control, o también llamado selector de control, ¿no? El selector de control viene a ser estos pines: el C1, C0, el C1, C0, C2, ¿no? Estos son los entradas de selector o entradas de control. Y entradas de datos vendría a ser el B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Estos vienen a ser entradas de control. Este es de 4, ¿no? Por eso le dice MUX 4 por 1 o 4 a 1. Este viene a ser 8, 8 a 1, 8 entradas, una salida. 4 entradas, una salida. Y su selector de datos. El selector de datos que nos va a ayudar a seleccionar qué entrada de datos vamos a tomar o va a tomar el MUX para hacia la salida Z. Lo mismo va a suceder aquí. ¿No? Todos los datos que ingresan en estos pines de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 4 hasta el de sub 7 lo va a ingresar, y según el selector, según los datos la combinación de datos que tenga el selector, va a tomarlo el Z, ¿no? El Z, que es la salida del multiplexor. Ahora, la entrada de Buenas datos. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Disculpe la tardanza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, entrada de datos tenemos de sub 0, de sub 3.
de 4 entradas. Y de sub 0 a d sub 7 son de 8 entradas, una salida, ¿no? Ahora, la salida de datos, bueno, viene a ser Z, ¿no? Ahora, ¿por qué dice n entradas de control? ¿Por qué? Porque al decir n entradas, quiere decir, podemos tomar 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Eso viene a ser las entradas. En este caso, el valor de n va a ser 2. El valor de n va a ser 2. 2 entradas de control. En este caso, viene a ser 3. 3 entradas de control. Porque tiene 3 pines, ¿no? 3 selecciones. Ya. Ahora, las entradas de datos. Las entradas de datos se determina 2 a la n, ¿no? 2 a la n. Si n vale 2, ¿no? N vale 2, entonces en este caso sería 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado vendría a ser 4. Y esas son 4 entradas de datos. 2, que es la constante, el número 2, porque estamos en un sistema binario, 2. N viene a ser la cantidad de datos de selección, ¿no? Cantidad de datos. En este caso tenemos 2, entonces 2 al cuadrado vendría a ser 4. Y estas son las entradas que vamos a tener aquí. 4 entradas y 2 entradas de control. Ahora, vemos aquí. Si n, para este circuito, para este integrado, n vale 3. ¿No? N vale 3. Ok, entonces n tiene 3 entradas de control. 3 entradas de control. Y 2, perdón, 2, que es la constante, elevado al cubo, entradas de datos. Entonces, el valor de entrada al cubo, de 2 al cubo, vendría a ser 8, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 entradas de datos. Entonces, aquí están 8 entradas de datos. Conforme avanzan, ¿no?, las entradas de control, que son las n's, vamos a tener también, aumenta también en la entrada de datos. Si tuviésemos 4, al tener 4, entonces sería aquí n 4 entradas de control y 2 a la cuarta entrada de datos. Entonces 2 a la cuarta sería 16, ¿no? Entonces tendríamos 16 entradas de datos y 4 selectores, ¿no? 4 entradas de selección. Ahora, aquí, en este primer circuito. Profesor, ¿y por qué solamente tiene 2 y no puede tener 3? Ok, este integrado o este MUX no puede tener más de 2. ¿Por qué? Porque aquí las entradas nos están dando que es 2 elevado al número de entradas, 2. Entonces, ¿por qué no se puede poner otro más? ¿Por qué? Porque la combinación que me va a dar aquí, la combinación que me va a dar aquí, va a depender el dato que voy a tomar, que voy a captar o que voy a dejar pasar hacia Z. ¿Ok? El dato, la combinación que tenga estas dos entradas de selección va a determinar qué posición de datos voy a utilizar. Hacia Profesor, buenas noches. Disculpe buenas que noches. interrumpa. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, entonces, si la combinación que inicio es 0, 0, entonces el 0, 0 es un valor binario, ¿no? 0. Entonces voy a tomar la ubicación número de 0. ¿Ok? Si la combinación es 0, 0, entonces voy a tomar la D0, la primera. Ahora, si la siguiente combinación es 1, 0, 1, 0. Entonces, esta es la línea de los unos y esta es la línea de los dos. Profe, ¿me escuchas, profe? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, está bien, sí, te escuchamos. Sí, justo. ¿Tú nos escuchas? Profesor, ¿no puedo hacer un pequeño resumen? Recién me acabo de escaparme. No, recién estoy en el primer PTT. Estoy en la primera. Mira, lo que pasa es que he visto que los multiplexores, supongo que ustedes no lo han captado muy bien. Entonces estoy repitiendo lo de multiplexores, pero más detalladamente y más tranquilo, más pausado. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, recién estoy en la primera diapositiva. Estoy explicando esta parte.
justo creo que no nos escucha. ¿El resto nos escucha? ¿Me escucha bien el resto de compañeros, de alumnos? ¿Hay algún problema que tengan ustedes? Yo sí te escucho bien, profe. No sé lo que pasa, compañeros. A ver, el resto. Yo la escucho muy cerca, profesor, como si estuviera susurrándome. Ya voy a alejar un poquito el micrófono, porque si no te voy a hacer cosquillas en la oreja. Ya, a ver, bueno, veo que todos entonces me están escuchando. A ver, si el que no me escucha voy a poner, a ver aquí. Ya, bueno. Ya, entonces, continuando con la parte del multiplexor, ¿no? Ya, bueno, todos sabemos que este multiplexor tiene varias entradas y una sola salida, ¿no? Ese es lo principal del integrado. El integrado es un multiplexor, es un selector de datos, ¿no? De entrada. Entonces, esto es lo que indica acá. Nos va a permitir, mediante un selector de datos, qué entrada de datos voy a tomar. Desde 0 hasta 3. Vamos a agarrar el integrado más chiquito, el multiplexor más chiquito. De 0 a 3, con 2 entradas. ¿Ok? Eso es lo que está explicando por aquí. Estoy agarrando el chiquito, de 2 entradas, 4 entradas de datos, 2 entradas de selección y una salida. ¿Ok? Entonces, aquí estábamos viendo perdón, ya. Aquí estamos viendo las partes del multiplexor, ¿no? N viene a ser, bueno, la parte principales viene a ser entrada de control o el selector de datos, que me va a seleccionar los datos que ingresan aquí en el lado izquierdo, ¿no? Selector de datos. Entrada de datos viene a ser esta parte de entrada de datos y salida de circuitos, la salida de circuito de la entrada de datos, ¿no? Entonces, el multiplexor, tenemos aquí 2 entradas de datos, ¿no? 2 entradas de datos, 4. 3 entradas de datos, 8 entradas de datos, perdón, 3 selectores de datos, 8 entradas de datos y una salida. Por eso se le denomina MUX 4x1 o 4 a 1, 8 a 1, 8 entradas, una salida, 16 a 1, 16 entradas, una salida. Todos van a tener una sola salida. Pero la selección de datos va a aumentar según aumente la entrada de datos. ¿Por qué va a aumentar? Porque la combinación que tengamos aquí nos va a permitir qué entrada de datos vamos a utilizar para que lo tome Z, para que tome Z o para que salga en Z, según esta combinación. Aquí, lo máximo que vamos a tener en dos posiciones, ¿no? Es 4 combinaciones, ¿no? Lo que hemos visto siempre. En 2 posiciones tenemos máximo 4 combinaciones. En 3 posiciones máximo tenemos 8 combinaciones. En 4 selecciones tenemos 16 combinaciones y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente vamos avanzando. Entonces, continuemos con este pequeñito. Entonces, al seleccionar 0, 0, ¿no? Si seleccionamos 0, 0, perdón, no estoy grabando. No, sí está grabando, perdón. Ya, sí está grabando, no se preocupen, está grabando. Ya, entonces, al seleccionar estos dos, me perdí, ya. Al seleccionar estas dos combinaciones, la máxima combinación que tengo para poder utilizar estas entradas de datos son 4, ¿verdad? 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, nada más. Entonces, esas combinaciones, que ya sabemos que son números binarios, en decimales, ¿no? Es 0, 1, 2 y 3, son representadas aquí. Si tomo 0, 0, voy a utilizar D sub 0. Si tomo 1, 0, ya que el 1 está en la posición de los unos y el 2 en la posición de los 0, entonces solamente esta combinación voy a agarrar de 1. Y la siguiente combinación 0, 1, que viene a ser la línea del 2, está el 1, entonces ese va a valer el número 2, me va a valer el número 2, entonces agarro de 2. Y 1, 1, la suma del 1 con las líneas del 2, voy a tener 3.
Entonces voy a agarrar la línea o la D3, ¿no? La posición 3. Esa es la combinación que va a requerir para poder utilizar las entradas de datos hacia la salida Z. Ahora, en esta posición de 3, ¿no? También son 8 combinaciones que tenemos para poder utilizar una de ellas. Este multiplexor solamente va a utilizar una sola entrada hacia una salida. ¿Por qué no podemos utilizar 2 o 3 entradas? Porque el selector no me lo permite. Solamente según la combinación del selector me va a permitir tomar una de ellas. Solo una de ellas me va a permitir tomar. ¿Ok? Esa es la parte del multiplexor. Continuamos por aquí. Hay otro circuito. Este es la forma cómo se trabaja internamente, ¿no? Las tres partes, ¿no? Entrada de datos, selección de datos y la salida, ¿no? La salida de datos. La entrada de datos vamos a tener en todas las 4 posiciones, vamos a tener datos. Vamos a tener datos, ¿no? Datos, información. En todas las 4 posiciones, perdón. En las 4 posiciones. El selector de datos, según la combinación que le vamos a dar en la entrada de datos, es la que nos va a seleccionar, ¿no? Digitalmente, ¿no? Digitalmente nos va a seleccionar. Si seleccionamos 1, 1, automáticamente este selector va a bajar a la I3. ¿Ok? Automáticamente va a bajar a la I3 y nos va a dar a la salida. Si seleccionamos 0, 0, el selector automáticamente cambia a la I0 automáticamente, y aquí me va a tener esa selección, ¿no? Me va a estar cambiando automáticamente hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del dato que ingresa en la selección de datos, en la combinación, ¿no? En la combinación que le dé yo a la selección de datos. Aquí, por ejemplo, acá está explicando una parte. La entrada seleccionada, o sea, en la parte de selección de datos, viene determinada por la combinación de ceros y unos lógicos en la entrada de control, como le estaba explicando en esta parte de aquí. Esta combinación solo, como ustedes también ya lo saben y lo han captado y saben y han visto que sí tienen el conocimiento, que aquí solamente va a ingresar el 1 y 0. Combinaciones de 1 y 0, porque estamos en el sistema binario, ¿ok? Solamente 1 y 0, igual que aquí, 1 y 0. Si estuviera de 4, también 1 y 0. La combinación de 1 y 0 es la que va a tomar, ¿no? La cantidad que necesita será igual a la potencia de 2 que resulte de analizar el número de entradas. Así, por ejemplo, en un multiplexor de 8 entradas le consideran 3 de control. Eso también lo que les está explicando aquí. Cuando, si aquí tenemos 4 entradas de dato, la entrada de selección va a ser 2. Porque 2 elevado a la 2, que son el número de datos aquí, van a ser 4. En esta posición, 2 elevado a la 3, serían 8, ¿no? 8 entradas de datos. Y 2 elevado a la 4, serían 16, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es lo que está indicando aquí, ¿no? Ahora, podemos decir que la función de un multiplexor consiste en presionar una de entre un número de líneas de entrada y transmitir el dato de un canal de información único. Por lo tanto, es equivalente a un conmutador de varias entradas y una salida. Esta parte de texto está indicando que el multiplexor tiene varias, ¿no?, entradas, va a seleccionar, pero solamente va a transmitir en un solo canal, para un solo canal, como está indicando aquí, ¿no? Tiene varias entradas, va a seleccionar, pero solamente va a seleccionar en un solo canal. Una de ellas, según el selector de datos, va a seleccionar hacia la salida. ¿Ok? Aquí está el integrado, más o menos, como lo vemos. Entrada de datos, selección, A, B y C. Nos va a seleccionar la entrada de datos, ¿no?, del 0 al 7. Y vamos a tener salida. Ahora, dependiendo de esta combinación, es que vamos a tomar la entrada de datos. Si aquí, en esta selección de datos, la información que viene dice que tome los datos del 1, 1, 1 y 1, 1, 1 en binario, viene hasta el número 7, ¿no? ¿Por qué 7? Porque el A
está en la línea de los unos, B la línea de los 2 y C la línea de los 4. Y la suma 4 más 2 es 6 más 1, 7, me da el número decimal número 7. Entonces voy a agarrar esta entrada de datos y va a salir hacia ese, ¿no? ¿Y qué pasa si agarro A1, B1 y C0? A1, B1 y C0. Entonces, la A, la línea del 1, es 1, más la línea del B, que es 2, más 2, 3. Y C, que es 0, no lo toma en cuenta. Entonces, mi valor decimal y en binario es 3. Entonces, voy a tomar la entrada de datos del número 3. Ahora, esta selección es por segundo, va a estar cambiando, dependiendo de la información que queremos transmitir o que quiera transmitir porque esto mayormente es una computadora, ¿no? Lo que hace la selección de datos. Como también hay otras utilidades que se hacen en la comunicación, en telefonía, ¿no? Y en otras aplicaciones más, ¿no? Entonces, pero lo más común y lo más que podemos dar un ejemplo es en la computadora, ¿no? La computadora que ingresa cantidad de datos, ¿no? Que ahora estamos en la entrada de bit de 32 o 16, entonces necesitamos mayor cantidad de entradas para hacer la selección, ¿no? Selección de datos, qué datos queremos enviar hacia alguna etapa o o hacia la memoria, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y dependiendo de esta selección. Y esta selección lo hace en segundos, no menos de segundos, en milisegundos, va a estar cambiando, porque es la velocidad que se requiere para poder transmitir y procesar los datos que estén elaborando o estén trabajando, ¿no? Cada uno de nosotros, en el circuito. Aquí lo tenemos más claro todavía, ¿no? Tenemos aquí 0, 0, esta combinación 0, 0 viene a ser aquí, por ejemplo, esta es la ubicación 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Ojo, veanlo así, ¿no? A, B, C, ¿no? Pero vean como 0, 1, 2 y 3. Entonces, esta combinación 0, 0 quiere decir que está tomando de la ubicación 0 hacia Q. ¿Ok? De la ubicación 0 hacia Q. Está que toma. Ahora, la siguiente combinación 1, 0, 1, 0. A1, B0. La siguiente combinación está dando el dato en binario número 1. Entonces está tomando de la ubicación 1, ¿no? La ubicación 1 está tomando hacia Q, la salida Q. El selector me está dando del B1 o la salida 1. El siguiente integrado está tomando otra combinación, 1, 0. Este dato 1, 0 viene a ser el número 2, ¿no? En binario. Número 2 en código binario, 2 en decimal 2. Entonces está tomando el número C o el número 2, ¿no? Porque este 0, 1, la salida, entrada 2. Y va al selector y sale Q. Y la cuarta posición o la cuarta combinación, 1, 1, ¿no? Que viene a ser la cuarta salida, ¿no? del circuito o la cuarta entrada, perdón, la cuarta entrada de datos que va hacia Q, ¿no? Hacia algún circuito. De esta forma es como va a seleccionar el multiplexor, ¿no? Va a cambiar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de la combinación que le demos, ¿no? Aquí, como son 4, la máxima combinación son 4 combinaciones que tenemos. Aquí esta tabla de verdad nos corrobora que estamos tomando 0, 0, está tomando la de la entrada A o la entrada 0. 1, 0, 1, 0, está tomando la entrada del 1, ¿no? La entrada del 1 está tomando un dato. El resto le pongo X porque no me interesa. Así sea 0, 1 o cualquier otro valor, por eso le pongo 0. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque está ahí presente un 0, por decir, pero no lo está tomando el circuito. En esta combinación, ¿no? En esta combinación, por ejemplo, solamente va a tomar la primera entrada o la entrada B, en este caso, ¿no? Y le pongo un 1 porque es un valor que está ahí, ¿no? Y en la salida Q es la B, ¿no? O el número 1. En esta otra combinación 1, 0, la entrada A, la entrada B y la entrada D no me interesa, por eso le pongo X, X, X. Pero la entrada C sí me interesa, por eso le pongo el 1 que yo requiero, ¿no? Que se requiere.
y en Q está saliendo la entrada de la C. Y en esta última combinación, ¿no? Es la entrada D o la tercera entrada, ¿no? 1 le pongo, solamente está saliendo en la D, la única entrada D. Ahora, y aquí ya no tengo más combinaciones y ya no tengo más entradas, entonces solamente ese es lo máximo que nos podemos tener, ¿no? En este multiplexor de 4, ¿no? De 4. Ahora, estos multiplexores le estoy explicando de esta manera de dos. Ya no es muy común este multiplexor, pero para el funcionamiento y para que ustedes entiendan, lo estoy tomando de referencia, porque es más pequeño, porque la primera clase que hicimos de 8, de frente nos enredamos mucho. En cambio, ahora que lo tengo más resumido y más dinámico para que puedan entender esta parte, lo estoy expresando y explicando, ¿no? Entonces, bueno, como le decía, acá son de 4 entradas. Como decía, no es tan común. Ahora lo que están más común como son de 16 y de 32. No, perdón, de 16 el máximo que hay, ¿no? Ya que las compuertas o los buses que están trabajando en las computadoras y los demás sistemas son de 64 bits, ¿no? 64 bits. Entonces, al trabajar de 64 vamos a utilizar 2 de 16, ¿no? Perdón, 4 de 16, 4 de 16, ¿no? Para poder cumplir para poder cumplir las entradas de los datos, ¿no? De 16, la compuerta de 16 o 64 bits en este caso. Entonces, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Cómo es el comportamiento del multiplexor, ¿no? ¿Qué nos está dando? Porque yo quiero que esta parte entienda para que podamos avanzar, ¿no? Porque si lo han captado así a la volada o así a la ligera, entonces no vamos a poder avanzar más adelante, porque más adelante comenzamos a ver más etapas de selección y más entradas, mejor dicho, ¿no? Más datos. Entonces, continuamos con esta parte. Los tipos de multiplexores, ¿no? Como les indiqué, los multiplexores se clasifican en 4 tipos. Multiplexor de 2 a 1 y una línea de selección. 2 quiere decir 2 entradas de datos, una salida de datos y una línea de selección. O sea, con una línea vamos a seleccionar dos entradas. Multiplexor de 4 a 1. 4 entradas de datos, una salida y 2 líneas de selección. Como vimos en el integrado anterior. Con estas 2 es suficiente para utilizar las 4 entradas de datos, ¿no? Las 4 entradas de datos a una salida, 2 líneas de selección. Multiplexor de 8 a 1, 3 líneas de selección. Estas 3 líneas de selección me da lo máximo para tener las combinaciones de las 8 entradas de datos, ¿no? Y seleccionar una de ellas hacia el 1. Multiplexor de 16 a 1 con 4 líneas de selección, igual. Con 4 líneas de selección me va a seleccionar las 16 posiciones de entrada de datos que vamos a tener. Ahora, este es el máximo que vamos a tener. Como les decía, ahora se está trabajando con 32 y 64 bits. Entonces vamos a necesitar en algunas computadoras, ¿no? O tarjetas están utilizando 4 multiplexores de 16 para cubrir toda la gama de los 64 buses 64, ¿no? que trabajan en las tarjetas, ¿no? Entonces aquí está utilizando este tipo de multiplexor. Lo que son las comunicaciones están utilizando también las de 8 y las 16, ¿no? Las de 8 y 16, de 8 a 1 y 16 a 1, ¿no? Ya que esas son estos de comunicación, son para poder transmitir emisoras y canales, ¿no? Canales digitales. Entonces, nos ayuda un montón a seleccionar, ¿no? qué tipo de canal o qué tipo de frecuencia necesitamos escuchar. Entonces, estos multiplexores nos ayudan un montón, ¿no? Según lo que estamos viendo, cómo están trabajando, cómo trabajan, ¿no? en digitales. Este es acá esto tampoco no lo hemos visto anteriormente, ¿no? Este es el multiplexor de 2 líneas a 1. O sea, 2 entradas de datos y sub 0 y sub 1, una salida, ¿no? Entonces, el multiplexor o selector de datos está constituido por un circuito lógico combinacional que acepta varias entradas de datos
y permite solo a una de ellas alcanzar a la salida. ¿Qué quiere decir aquí? Esta es una entrada de datos de 2 a 1. Entonces, el selector de datos, este de aquí, este nos va a permitir cuál de estas dos entradas voy a tomar para que vaya a la salida. ¿Cuál de estas dos voy a tomar dependiendo de la S para que tengamos en Z? Ahora, el multiplexor, como bien vemos aquí, ¿no? Esta es la forma para que ustedes se imaginen cómo trabaja. Se imagina como una imagen cómo trabaja, como un selector, ¿no? I sub 0 y I sub 1. La A que vemos aquí es el que va a empujar hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Es en forma de circuito. ¿Cómo va a trabajar la S? En este caso sería la S. Y aquí vemos el circuito interno del multiplexor, que está constituido por 4 compuertas. 2 compuertas AND, una compuerta inversora y una compuerta OR, ¿no? La compuerta OR suma, estas dos compuertas multiplica y esta es una inversora. No va a invertir la entrada. ¿Ok? Entonces, aquí, esta es la forma como quiero que se imaginen trabaje este multiplexor, ¿no? Que se le va a seleccionar las de entradas según lo que requiera Q. Esta tabla, de verdad, es la que nos va a indicar las dos posiciones, ya que tenemos las dos posiciones que va a tener. 0, 1. Cuando S es 0, en la salida Z va a tomar la entrada de la I sub 0. Y cuando S es 1, el sector de S es 1, Z va a tomar la entrada de I sub 1. Esas son las dos únicas posiciones, ya que son de dos posiciones, ¿no? A ver, vamos a explicar aquí esta parte. ¿Cómo es que tenemos aquí el circuito? ¿Cómo vas a recorrer en forma práctica, ¿no? Práctica. Pero un momento, voy a habilitar la pizarra para explicarlo mejor. Cómo es que va a utilizar o cómo va a pasar el dato. A ver, un momento, voy a cambiar la presentación. Profesor, ese PPT lo puede compartir después. Ya, mira, al final de la clase me hace acordar, porque siempre me olvido, de verdad, te juro que me olvido al final, y no corto hasta compartirlo, ¿ok? Se los paso, sí se los voy a pasar. A ver, un ratito voy a seleccionar esto. Y la pizarra está por aquí. Listo. Listo, ya. Aquí y aquí. Vamos a agrandar un poquito porque está muy chiquitito. Perfecto, ya. Miren, muchachos. Aquí le voy a poner la pizarra de dedito. Ya, ¿cómo funciona este circuito internamente? El multiplexor. Sabemos que va a trabajar de esta manera, pero quiero que ustedes sepan cómo exactamente va a trabajar. ¿Por qué? Porque está construido con compuertas lógicas. ¿Okay? Está construido con compuertas lógicas. Ahora, I sub 0, pongamos que es dato de entrada, es 0. ¿Ok? Y I sub 1, entregando 1. I sub 0, perdón, 1, I sub 1, 0. Estos son los datos que está proporcionando un circuito aparte, ¿no? Que está entrando al multiplexor. Entonces, el multiplexor está recibiendo estos dos datos y aquí la salida, va hacia otro circuito, ¿no? Que va a requerir. Y la selección de datos va a proporcionar cuál de las dos entradas va a requerir, ¿no? Si en este caso el circuito aparte, ¿no? que va a requerir aquí selecciona el 0, por decir, si S es 0, cuando S es 0, ¿no? Supuestamente
debe salir 1. ¿Por qué? Está tomando I sub 0, ¿no? 1, debe salir 1. Entonces, corroboremos eso. Cuando S es 0, pasa por aquí 0. Primero vamos a la compuerta 1, a la compuerta AND 1. La compuerta AND 1. Aquí es 0, ¿ok? Pongámoslo aquí. I sub 0 es 0, entonces aquí es 0, ¿ok? Disculpen el pulso. Un poquito que se me fue, espérense. Listo, vamos a de nuevo, me muñequeo, ya. Cuando I sub 0 es, I sub 1 es 0 y S es 0, ¿no? Acá vamos a multiplicar, ¿no? 0 por 0, el resultado aquí va a ser 0. Vamos a poner acá de frente el resultado, 0, ¿ok? Este es el resultado de la compuerta 1, AND 1. Vamos a la compuerta 2. Cuando S sigue siendo 0, ¿ok? S sigue siendo 0. Aquí pasa por la compuerta inversora, 0 convierte 1, ¿cierto? 1. Y aquí I sub 0 es 1, como lo hemos visto que es 1, 1 por 1, la salida viene a ser 1. Entonces el resultado de la compuerta 2 es 1, ¿ok? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 0, ¿ok? Acá está, ahí está claro. ¿Por qué 0 aquí? Porque acá la entrada I sub 1 es 0 y S, estamos tomando esa tabla de verdad, 0. Entonces, 0, acá está yendo directo a la entrada. Y 0 por 0 es 0, ¿no? 0 por 0 es 0. Y la otra compuerta está entrando un 0, ya no se va para allá porque estamos viendo la segunda compuerta. Ingresa por aquí el 0 y esta nos cambia a 1. Nos cambia a 1, entonces 1 por 1, que I sub 0 es 1, nos da 1, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 1. Ahora, ingresa a la compuerta OR. La compuerta OR nos va a sumar 0 más 1, debería ser 1, ¿cierto? 0 más 1, 0 que está ingresando por aquí, más 1, 0, 1. Y aquí dice, cuando S es 0, Z va a tomar lo que está dando I sub 0. Y I sub 0 está dando 1. Y el resultado que nos ha dado aquí es 1. Se cumple lo teórico que nos dice, ¿no? Hasta ahí está ok, ¿no? Se cumple si cuando S es 0, Z está tomando lo que está entregando I sub 0. Y I sub 0 está entregando 1 y el resultado que nos da es 1. Ahora, borremos de nuevo todo esto. Cuando S es 1, cuando S, esta entrada de selección es 1. Aquí ponemos de nuevo. Este es 0, ¿cierto? Ay, no me está ayudando el mouse. Este es 0 y este es 1. 1. Debe decir me sale muy feo este 1. Está medio borrachito este 1. Ya. 0 y 1. Aquí S está ingresando 1, ¿no? ¿Por qué? Por esta tabla de verdad ya hemos hecho 0, ahora 1. Cuando ingresa 1, en Z debe ser I sub 0. Debería salir esto, ¿no? Veamos si es que es conforme. S está ingresando 1, hacia la compuerta 1 primero. Y aquí 0, porque I sub 1 es 0, por 1 es 0, ¿no? 0 por 1 es 0. Ya tenemos la salida de la compuerta AND 1. Ahora vamos con la compuerta AND 2. Cuando es 1, ese es 1, ingresa por aquí, ingresa hacia la inversora, 1 cambia acá 0, 0. Y 0 por 1 es 0, ¿no? Todo multiplicado por 0 es 0. Entonces, la compuerta 2 es 0. Entonces acá tenemos, ingresan a la compuerta OR. 0 más 0, el resultado sería 0. ¿Ok? El resultado aquí que tenemos era 0. Entonces, cuando S es 1, Z toma el valor de I1. Y 1 es 0. El resultado que nos da es 0. ¿Es conforme? ¿No? Está siendo conforme, ¿no? El multiplexor trabaja de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos esa idea que es un selector, ¿no? De esta manera, un selector. Ya va a cambiar, ¿no? Pero en realidad, todo esto lo que les he explicado está sucediendo. Multiplica, invierte y suma. Ahora,
esto es lo que hemos hecho, esta práctica es práctica, ¿no? Es práctico, todo lo que es práctico. Pero esta fórmula hemos estudiado, que es full teoría. ¿Recuerdan que hemos estado viendo y sub 0 más z, ¿no? ¿Cuánto multiplica por aquí? Nos da la función, todo. Entonces acá la última función, la última ecuación sería i1 por s más i sub 0 por s negado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está un negadito por aquí, hay una compuerta negada. Entonces, ahora, queremos corroborar si esta fórmula teórica es verdad, ¿no? Porque siempre hemos hecho unas formulazas, unas funciones largas, ¿no? A veces, y hasta que no hemos perdido. Pero aquí vamos a corroborar uno chiquito para ver si es que es cierto. Entonces, aquí vamos a reemplazar i sub 1, vamos a seguir, aunque este es 0 y este es 1. Aquí vamos a reemplazar. Cuando i sub 1 es 0, ¿no? I sub 1 es 0, 0. S viene a ser esta entrada. Cuando S es 0, vamos a tomar primero cuando S es 0, acá vamos a poner por 0, más, no, aquí está más, i sub 0. I sub 0 es 1. I sub 0 es 1. Ok, vamos a poner acá 1 por, ya, bueno, este es un por, ojo, por S negado. S 0, pero aquí dice que es negado. Entonces, al pasar como negado, entonces pasaría como 1. ¿Okay? Entonces, aquí sería 0 por 0, 0. Más, y acá hacemos las operaciones, ¿no? 1 por 1 es 1. ¿Ok? Ya tenemos esta operación lista. Ahora continuamos por aquí. 0 más 1 viene a ser 1. Y aquí, ¿qué nos dice? Cuando S, es 0, Z va a tomar I0. I0 es 1. Entonces, estamos corroborando que la teoría que hemos hecho cuando hacíamos unas inmensas fórmulas, ¿no? Es verdad, ¿no? Unas inmensas funciones. Entonces, nos está dando que es verdadero, ¿no? O sea, cuando el valor es 0, va a tomar de I sub 0. En este caso. Ahora, vamos a decir lo último ya. Con esto ya terminan de captarlo, supongo, ¿no? 0, 1. Cuando es 1, S es 1. S es 1. Entonces, 0 por 1, 0. No, perdón. Esto ya no lo he visto. Esta parte de aquí, ¿no? En teoría. Cuando S es 1. Entonces, I sub 0, I sub 1 es 0. ¿No? Aquí. Este valor es 0. Ojo. S es 1 por 1. Más I sub 0. I sub 0 es 1. Más 1. Este es un 1. Por S es 1. Pero aquí está negado. Cambia como 0. ¿Ok? Y aquí ya lo estamos viendo, ¿no? 0 por 1 es 0. Más 1 por 0 es 0. Y 0 más 0, 0. Y se cumple, ¿no? Cuando S es 1, Z está tomando el I sub 1. I sub 1 es 0, entonces el valor nos está dando 0. ¿No? Entonces, aquí estamos corroborando que por el circuito o las salidas, según las combinaciones, se está cumpliendo. ¿Ok? Ese es un circuito pequeñito, ¿no? Lo más sencillo que hemos visto, que vamos a ver. Y que hemos visto, porque hemos visto un poquito complicados. Ahora aquí, multiplexor de 4 entradas. Aquí ya aumenta las compuertas, ¿cierto? Aumenta las compuertas. ¿Por qué? Porque ya estamos necesitando 4 entradas de datos, 4 compuertas AND y una compuerta OR, con 2 entradas inversoras, ¿no? Y aquí, esta es la forma como va a trabajar, ¿no? Forma, ¿cómo se llama? Figurativa, como se le puede decir, ¿no? A y B
¿Por qué A y B ahora? Ahí está. ¿Por qué A y B? Aumenta una entrada más. Porque como les dije, cuando n es 2, la entrada va a ser 2 a la n, ¿no? 2 a la n. Cuando 2 está elevado a la 2, serían 4 entradas de datos y 2 entradas de selector de datos. ¿Por qué? Porque la combinación máxima de estas entradas de datos me va a dar hasta el valor 3, ¿no? 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Valor 0, valor 1, este es el ojo en binario, a decimal 1, valor 2, valor 1. ¿Y por qué dice 0, 1, 2 y 3? Como ya sabemos, ¿no? La conversión en decimal. La línea de los unos y la línea de los dos. Aquí 0, 0 es 0, ¿no? Porque no sumo nada. La línea del 1 está en el 1, solamente me vale el número 1, entonces este valor es 1, porque este es 0. Ahora, el siguiente número, la siguiente combinación. En la línea de los unos es 0, en la línea de los 2 hay 1, entonces me vale solamente el 2. Entonces este es número 2. Y aquí 1, 1, entonces la línea de los 1 y la línea de los 2 sumo, ¿no? Como acá el 1 y el 1 son los números donde voy a sumar, entonces 1 más 2 serían 3. Entonces esta es la posición 3, como está indicando. 3, 2, 1 y 0. Entonces la combinación que estoy tomando aquí me va solamente a tomar la entrada de datos, ¿no? Según la combinación, ¿no? Según la combinación, para que lo tome Z. Este es el circuito, ¿no? 4 compuertas AND y una compuerta OR. 2 entradas y la entrada de selección de entrada de datos, ¿no? Entrada de datos, y va a tener la misma configuración de la de 2, ¿no? Aquí sí que no empezamos a hacer el esquema de la función, entonces vamos un poquito a marear, ¿no? Ya que tenemos lo principal que hemos hecho en 2, suficiente, ¿no? Ya sabemos que tiene el mismo principio, que te va a multiplicar las entradas, con este negarlo, ¿no? Sucesivamente. Una vez que acá tengamos las salidas de las compuertas, vamos a sumarlo, ¿no? Las 3 compuertas. Basta que una de ellas sea 0, toda la entrada va a ser 0, ¿no? La salida va a ser siempre 0. Una de las compuertas, perdón, aquí no, este suma. Disculpen, no tomen esto. Eso solamente sucede en las compuertas AND. En las compuertas AND, basta que una de ellas sea 0, toda la salida va a ser 0. ¿Por qué? Porque este no está multiplicando, esta compuerta multiplica, ¿no? Esta compuerta multiplica. Aquí está sumando. Aquí sucede lo contrario, ¿no? Basta que una de ellas sea 1 para que nos dé 1, ¿no? Aquí, porque si aquí pues sea 1, 0, 0, 0, la suma de 1 más 0, 0, 0 es 1, ¿no? Si aquí es 1 y este es 0, entonces basta que una sea 1, va a ser suma. Y si todo es 0, va a ser 0, ¿no? Y si todos son 1, no va a ser 4, ¿no? Si todos son 1, va a salir siempre un 1 aquí, ¿no? Ya que, como les digo, siempre, bueno, estamos en sistema binario, solamente es permitido utilizar el 0 y el 1, ¿no? El 0 y el 1. ¿Okay? Este es ya multiplexor de 8. De 8 entradas a una salida, ¿no? La anterior era de 4, ¿no? Este es de 8. 8 a una salida. Y este, como ustedes ven, aumenta un selector más. Un selector más está aumentando. ¿Por qué aumenta un selector más? Porque con 2, como vemos aquí, con 2 solamente me da hasta el número 3. Hasta la posición número 3. Y aquí tenemos 8 entradas de datos, ¿no? 8 entradas de datos. Entonces, con 2 solamente me va a abarcar hasta el número 3, ¿no? Hasta el número 3, que es 1, 1. Para el siguiente entrada de datos, que es 4. Entonces, esta es la línea del 1, la línea del 2 y la línea del 4. Entonces, para la entrada número 4, la combinación va a ser 0,
0, ojo que aquí estamos al revés. Ustedes saben, ¿no? Que siempre empezamos de la derecha. 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. Les comenté, ¿no? Que en teoría más o menos van a ver de esta forma, pero en la práctica van a ver que empieza siempre de la derecha. 0, 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces, esta es la línea del 1, la línea del 2 y la línea del 4. Entonces, va a ser 0, 0, 1. ¿no? 0, 0, 1 va a tomar, esta combinación va a tomar la entrada de la I4. Y si quiero I5, la combinación sería 1, 0, 1. ¿Y por qué 1, 0, 1? Porque voy a sumar las que tienen los unos, voy a sumar, ¿no? Este que tiene 1, que es 4, más la línea del 1, que son 5. Este tiene 0, no me interesa, no lo sumo, solamente lo que tiene 1. Entonces aquí me está sumando 5, ¿no? 4 y 1, 5. Pero ojo, la combinación es 1, 0, 1. ¿Ok? 1, 0, 1. Ahora, quiero la combinación, la entrada 6. Entonces la entrada sería ser 0, 1, 1. ¿no? 0, 1, 1. 4, entrada de 4, 2 y 1. Entonces 4 más 2 son 6. Y este que es 1, como está 0, tampoco, no me interesa. Entonces la combinación es 1, 1, 0. 1, 1, 0. Si ustedes ponen 1, 1 y este libre o no lo ponen a 0, esto lo va a tomar como un 1. Entonces no va a agarrar la combinación número 5. ¿no? Perdón, la combinación número 6. Va a agarrar otro tipo de combinación o de repente cualquier cosa. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen siempre que conectarlo a tierra para que sea un 0 o al positivo un 1. ¿no? Y si quiero la combinación número 7, la combinación sería ser 1, 1, 1. ¿no? Que esa es la máxima combinación que tenemos. 1, 1, 1 es la última combinación que es 7. ¿no? ¿Por qué 1, 1? ¿Por qué 7? Porque tenemos 4, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. La suma de los 3 le da el valor 7. Entonces estamos hablando. Y esta entrada de la 7 va a salir hacia el circuito, ¿no? Por la única salida. Este es el circuito que se utiliza dentro de este multiplexor. Está este circuito con puertas AND, una compuerta OR y las compuertas inversoras para poder realizar la selección de datos. Entonces, hasta aquí está un poco más claro, ¿verdad? Lo que son el multiplexor. ¿Cierto? Espero que sí. Excelente. Espero que sí. Entonces, ahora, aquí vamos a ver un poquito sobre las ventajas del multiplexor. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el multiplexor? Utilizar un multiplexor. El multiplexor se puede reducir el uso de varios cables, eso es cierto. ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente se utilizaban unos selectores mecánicos, ¿no? Y se tenía que soldar un montón de cablecitos para que pueda tomar un solo dato. Entonces con este multiplexor, solo con un integrado, evitamos esas conexiones, ¿no? De tantos cables y un selector, que nos hace, que es un rotor, ¿no? Un rotor que nos hace girar. Es como no sé si ustedes habrán visto un televisor para cambiar de canales, esos antiguos que tenían su selector, ¿no? Que tenían dos selectores, uno VHF y otro UHF, ¿no? Entonces, ese selector ahora ha sido reemplazado por este multiplexor, ¿no? Este multiplexor ya no se necesita estar girando y cambiando los canales, no cambiando la selección, sino forma digital internamente hace ya el cambio de canales, ¿no? Según la frecuencia que se requiera, porque si tenemos una cantidad de canales, que ahora hay inmensidad de canales, entonces selecciona según la frecuencia, porque los canales son las frecuencias, no es como nosotros conocemos, ¿no? El selector va a decir canal 12, canal 13, canal 4, canal 5, no. Ahí en estos multiplexores va a tomar la frecuencia, ¿no? Cada canal tiene una frecuencia. ¿Por qué? Porque estos canales transmiten señal y su señal tiene una frecuencia, un ancho de banda, que ese ancho de banda se le llama frecuencia, ¿no? Por decir, un ejemplo, le doy un valor, que el canal 2 envíe en una frecuencia 52 MHz. Es un valor que les doy, no es que se utilice, ¿no? Es una referencia. 52 MHz. Entonces, ese 52 MHz está que transita por todo en los aires, ¿no? En los aires. Y si es por cable, está transitando por los cables coaxiales que han tenido en toda la ciudad, ¿no? Entonces llega hacia el televisor
Si fuese por antena aérea, llega, ¿no? Llega, selecciona la frecuencia que se requiere e ingresa al multiplexor. El multiplexor automáticamente va al sintonizador de canales, donde demodula, separa el audio con el video y comienza toda la función, ¿no?, que se requiere, que se va a utilizar. Entonces, eso nos ayuda el multiplexor a cambiar, a utilizar la selección de datos. Otra cosa más, reduce el costo y la complejidad del circuito, ¿no? Es casi lo mismo lo que le estoy explicando, ¿no? O sea, nos va a reducir el costo en el tamaño. ¿Por qué? Porque solamente es un chip, ¿no? Un chip, un integrado. Y la complejidad del circuito, ya no utilizamos tantos cables, tantas conexiones, ¿no?, para poder realizar las conexiones del circuito. La implementación de varios circuitos combinados puede ser posible mediante el uso del multiplexor, ¿no? O sea, si tenemos un montón de equipos o circuitos que necesitan ser seleccionados, entonces el multiplexor nos va a ayudar un montón, ¿no?, a hacer ese tipo de conexión. El MUX, ¿no?, es abreviado del multiplexor MUX, no requiere mapas ni simplificación. O sea, el multiplexor es solamente, no se requiere un diagrama, como dicen, ¿no? O sea, un diagrama para poder reparar o no, sino que ya viene directo internamente cómo trabaja dependiendo del selector de datos que se alimente, ¿no?, en este caso. El multiplexor puede hacer que el circuito de transmisión sea menos complejo y económico. Nos va a ayudar a simplificar todo lo que son la transmisión, ¿no?, la transmisión de datos, o la transmisión del circuito. Un momento, por favor. Listo. Las ventajas del multiplexor. Bueno, continuamos con las ventajas, ¿no? La disipación de calor es menos debido a la corriente de conmutación analógica, que varía de 10 mA a 20 mA. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el multiplexor, al ser un integrado, no va a trabajar, va a trabajar con una mínima corriente de 10 a 20 mA. En cambio, la computación analógica se va a requerir circuitos de alta corriente para poder realizar la conexión o la transferencia de datos, ¿no?, en este caso. ¿Por qué? Porque son contactos físicos. En este caso es contacto digital, ¿no?, lo que va a realizar el multiplexor. ¿Por qué? Porque son compuertas que está utilizando. No están utilizando parte mecánica, sino son compuertas digitales, compuertas electrónicas, ¿no?, que nos ayudan compuertas lógicas que nos ayudan a hacer la selección, ¿no? La capacidad del multiplexor se puede ampliar para cambiar señales de audio, señales de video, etc. O sea, podemos aumentar más, ¿no? O sea, si tenemos de 8, podemos aumentar a 16 o a 32 para poder cambiar las señales de audio. ¿Qué cosa quiere decir? Hacer las combinaciones, realizar mix, ¿no? Esos que últimamente están de moda, los DJs. Entonces, eso internamente en su consola están constituidos por multiplexores para poder combinar, ¿no?, la música, ¿no?, ya que me entran una señal de audio en una línea, entra en la otra línea. Entonces esto le ayuda a mezclar, ¿no?, a mezclar el audio, ¿no?, ya que el audio cuando es digital se puede separar, pero de ahí tiene un decodificador que es analógico. Entonces ahí es donde comienza a mezclarse el audio, ya que el audio tiene que sí o sí, a la hora que salen los parlantes, tiene que ser analógica, una señal analógica, para poder excitar a los parlantes. Porque si es una señal de audio digital, los parlantes no lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque solamente, como saben, que la señal digital es unos y ceros, ondas cuadradas, al parlante solamente va a empujar, ¿no?, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. En cambio, las señales analógicas tienen su pico. Cuando el cantante grita, sale un pico grande, y eso excita el parlante, a la bobina interna del parlante, y emite el sonido, ¿no?
emite sonido, baja la señal, sube, baja, sube, baja. Entonces ahí es lo que necesita el parlante para poder emitir el audio, ¿no? En este caso. Sí o sí necesita hacer. Pero lo bueno de todo esto es que la música en digital es más limpio y más nítida, ¿no? Que una señal analógica, ¿no? Analógica. Por eso es que cuando el cantante ingresa señal analógica, las convierte en digital automáticamente, ¿no? Ni bien por el micrófono está cantando, ingresa hacia el sistema de codificador o codificador, perdón, y lo va a convertir en digital. Al convertir en digital, ahí podemos eliminar, ahí se puede eliminar toda señal de ruido que de analógica, ¿no? La señal analógica. Pasa por todo el circuito digital, es limpiado por medio de los unos y ceros, lógicamente, ¿no? Unos y ceros, nada más, como es digital, unos y ceros. Y lo es decodificado de nuevo, lo vuelve a analógica, pero más limpia, ¿no? Que al inicio, ¿no? Y sale hacia los parlantes, ¿no? Por eso es que si escuchan un tocadisco, por decir, de los años 50, tiene hasta su canchito, y ahora escucha una música en un sistema digital, un USB, escucha que sale más limpio, ¿no? Más nítida. La misma música incluso de esos años, ahora ya no sale el chasquido, la línea, no sale más nítido. ¿Por qué? Porque el sistema digital limpia todos los sistemas, ¿no? Ya que tenemos, es ondas cuadradas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Las ondas cuadradas, entonces las ondas cuadradas nos permite limpiar toda señal de analógica que tenga ruido, ¿no? Entonces nos sale más nítido, ¿no? Esa es la ventaja por tener la señal en digital, ¿no? En digital. Ese es un gran descubrimiento que se ha pasado de la música de analógica a digital y de digital volver a analógica, ¿no? Para poder escucharlo en un parlante. ¿Okay? Bueno, continuando con esta parte del multiplexor. Entonces, el multiplexor se utiliza para implementar varios circuitos combinacionales, ¿no? Es casi lo mismo, en otras palabras, ¿no? Va a implementar para poder recibir de otros circuitos y hacer trabajar, ¿no? De esta forma. El diseño lógico se puede simplificar a través del MUX, ¿no? O sea, esta parte es como que igual la música, ¿no? El señal analógica, ¿no? Va a pasar por el decodificador, de ahí lo va a simplificar a través del MUX y va a desviar qué señal va hacia el amplificador, hacia el decodificador, ¿no? Qué tipo de señal y qué entrada, ¿no? Ya que son tiene varias entradas hacia una salida, ¿no? Entonces puede ser el mezclarlo, ¿no? Así que tenemos en analógico, perdón, lo convierte a digital. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué es lo malo que podemos ver en un multiplexor? Se requieren retrasos adicionales dentro de los puertos de comunicación y de las señales de entrada y salida. S es entrada y salida, que se propagan por todo el multiplexor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando el multiplexor empieza a trabajar, requiere un tiempo. Y si ese multiplexor comienza a trabajar con otros multiplexores, ¿no? Esto mayormente sucede en las comunicaciones. Cuando uno quiere comunicarse de un celular a otro celular, del celular va a salir la señal hacia una antena. De esa antena va hacia una central. Esa central tiene multiplexores. ¿Para qué? Para poder direccionar la llamada hacia el número que uno ha marcado, por decirlo, ¿no? Y ese periodo de tiempo, que ustedes marcan, a la hora de marcar hasta la hora que va a sonar o va a timbrar, hay un silencio. No sé si ustedes han notado que más o menos, si está cerca, si es acá en Lima o lo más cercano, será pues algo de un segundo hasta medio segundo a veces, ¿no? Cuando es muy cerca. Pero cuando es más lejos a la distancia, se alarga ese tiempo de espera. Hasta que no hasta que timbre, sino hasta que suene, hasta que ustedes noten que está timbrando el otro celular. Entonces, ese periodo de tiempo, esa es la desventaja que tiene. ¿Por qué? Porque comienza a trabajar de este multiplexor al otro multiplexor hasta buscar la señal, hasta buscar la dirección que necesita. Y más, si es que la distancia es más lejos, pues va a demorar un poquito más, ¿no? Unos 2 o 3 segundos más
la conexión. Entonces, esa es la desventaja que tiene el multiplexor, ¿no? Va a tomar un poquito de tiempo hacer la conexión, pero a comparación de hace años, ¿no? También antes, para poder hacer una llamada de un punto, ¿no?, hacia otro punto, se utilizaban la operadora, ¿no? La operadora era la primerita que te recibía la llamada. ¿Por qué? Porque solamente todos los teléfonos llegaban a la operadora, a la línea. Ella recibía la llamada y ella era el multiplexor en ese tiempo. Ella agarraba y le decía, ¿con qué número quiere comunicarse? Entonces, ella agarraba, entonces, el conector para poder comunicarse con esa persona, decía, quiero hablar con tal número. Le marcaba y le conectaba hacia la persona que quería hablar, ¿no? Y a veces, uno llamaba y decía, uy, no, ahorita la línea está ocupada. ¿Por qué? Porque todas sus sus conexiones ya estaban ocupadas, ¿no? Ya no tenía más. Entonces decía, espere unos 5 minutos y le vuelvo a llamar. Entonces, en ese tiempo el multiplexor era necesario, ¿no? Y el multiplexor eran las operadoras. Y aparte de eso, que se demoraba más tiempo, ¿no?, en la conexión. Entonces, ahora en lo que es electrónica digital, ya no se utiliza operador, ¿no? Teleoperadoras, operadoras, ¿no? Y automáticamente hacen una conexión de un sitio hacia otro sitio. Pero el gran problema es la conexión. Es segundos nomás, ¿no?, que podemos esperar ese tipo de segundos. Yo no le dijera que es una desventaja, sino a comparación de esos años ahora, es una gran comunicación, ¿no? Una gran avance, ¿no?, que hemos tenido, ya que la comunicación avanza y nunca se detiene, ¿no? Avanza junto con el tiempo, lo que es la electrónica. Entonces hay que seguir poniendo siempre al día, ¿no? Pero siempre va a partir la parte de la base, ¿no? De la base. Así, aunque puede actualizarse de una manera asombrosa, de una manera veloz, pero siempre parten del principio, de una resistencia, de un condensador, de unas compuertas. Por ejemplo, el multiplexor, como han visto, está diseñado de puras compuertas lógicas. Y las compuertas lógicas, ya ustedes saben cómo trabajan, cómo están constituidas, cómo conectarlas, cómo ver, ¿no? Entonces, cómo ver su funcionamiento, qué operación hace. Entonces, suficiente, ¿no? Entonces, lo que sí va a variar es que va a simplificarse, ¿no? O sea, de esas compuertas van a simplificar circuitos más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la desventaja. O sea, va a ser más veloz el procesamiento. Ese viene a ser la tecnología, ¿no? La tecnología viene a ser que se haga más rápido de lo que es ahora, ¿no? El procesamiento de datos o el proceso, ¿no? Entonces, un poco que viendo ese ejemplo de una teleoperadora, una operadora de ese tiempo, ahora un multiplexor. Entonces, todas las operadoras, operadoras han perdido su trabajo por el multiplexor, ¿no? Que ahora son, si no tuviésemos, cuántas teleoperadoras, ¿no?, trabajando en todo el mundo. Entonces, el multiplexor los ha desplazado de esa forma, ¿no?, ese tipo de trabajo. Entonces, ahora, los puertos se les pueden utilizar al mismo tiempo y tienen limitaciones. Eso es cierto. O sea, no se pueden utilizar todos los puertos, ¿no? O sea, los puertos de entrada de datos van a estar ahí, pero no se pueden utilizar a la vez. Es limitado, ¿no? Limitado. ¿Por qué? Porque el selector de datos es el que nos va a mandar qué entrada de datos va a utilizar. Si yo quiero utilizar dos, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el selector de datos solamente me permite una combinación. Pero esa combinación, si es que cambia, también lo hace en milisegundos, ¿no? No es que va a estar despacito, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? No maneja cantidad de entradas, ¿no? Y lo máximo que se utiliza son de 8 bits de entrada, ¿no? Entonces, con esos 8 bits por segundo es una cantidad de datos. Y los datos máximos que se utilizan son de 64 bits, ¿no?, en lo que es computadora. 64 bits a la cantidad a la velocidad que trabaja. Entonces es un montón de información, ¿no?, que transmite, que procesa tanto la computadora como el celular también, ¿no? El celular también tiene sus pero el celular sí es de 16 bits nada más, ¿no? 16.
eso también el celular está evolucionando poco a poco, ¿no? Porque cuando uno tenía cuando un celular comienza a ser obsoleto, ya las apps ya no te permiten instalar. Dicen, no, tu, tu celular ya no se puede instalar tal aplicación. ¿Por qué? Porque ya no abarca la cantidad de bus de transmisión, ¿no? Por si tu celular ha sido de bus de 4 y ahora para poder usar esa aplicación necesitas un bus de 8. Entonces le va a ser muy difícil transmitir en un segundo, menos de un segundo, los 8 bits a la vez, 4 en 4, 4 en 4. Entonces por eso ya lo toma como obsoleto el celular, ¿no? El celular o el dispositivo que se requiere, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo también, ¿no? Que puede que cómo avanza la computadora y más. Los, los, ¿cómo se llama? Los, los sistemas de, el sistema de programación también avanza, ¿no? Y se pone más pesado. Ahí es donde aumenta más la capacidad de los buses, la capacidad la cantidad de megabits que tiene el programa, ¿no? Mientras más megabytes es más datos que va a procesar, ¿no? Más pesado es el programa, más datos va a procesar, ¿no? Y también eso implica que la aplicación es mejor, ¿no? Y tiene más opciones, más variedad de datos, ¿no? Entonces, ayuda, ¿no? Entonces, este es un poco que las desventajas bueno, en este caso las desventajas, ¿no? Pero en parte el celular está evolucionando un montón y necesitas también variar, ¿no? Porque también una computadora, también las antiguas, las Pentium 1, las Pentium 2, si instalas un Windows 10 ya no la soporta, es obsoleta, ¿no? Para este sistema. Porque ni siquiera va a arrancar el sistema, con la justa va a dar el sistema operativo y Windows 95. Y ahorita Windows 95, ¿quién tiene 95? ¿No? Es difícil, ¿no? Pero en ese tiempo era un boom, ¿no? Y eso ha pasado un tiempo, ¿no? Y ahora el que menos tiene Windows 10, Windows 11 y un procesador de 7, Razer 7, Intel 7, ¿no? Entonces, alta velocidad, ¿no? Procesamiento. Continuando, a ver, las aplicaciones. Las aplicaciones que se le puede dar en los multiplexores son sistemas de comunicación, como les dije, en los canales, ¿no? Para poder recibir, ¿no? La transmisión, recibir y enviar, porque ellos también utilizan multiplexores para poder enviar su señal, ¿no? Hacia una central de cable pagada o unas antenas que van libres, ¿no? Se llaman la televisión libre, señal abierta, ¿no? De señal abierta. Entonces, son dos sistemas que van, uno hacia el sistema de canal de paga y otro señal abierta, ¿no? Que dependiendo de la señal donde esté, lo va a detectar, pero ahorita ya todo es digital también, ¿no? Ya está entrando en la señal digital y lo podemos tener. El sistema de comunicación en memorias de ordenadores. También los multiplexores se utilizan en la memoria de las computadoras para mantener una gran cantidad de memoria en las computadoras y también para reducir la cantidad de líneas de cobre necesarias para conectar la memoria a otras partes de la computadora. O sea, esto quiere decir que el multiplexor nos va a ayudar a disminuir la memoria, ¿no? Entonces, a ver, disminuir más que nada las conexiones de la memoria. ¿Okay? En un momento, por favor. Dice mi mamá si me puedes invitar enchiladas por el Día de la Mujer. Ah, porque el amigo está que chorrea todo su inmersión en el piso con la pared y estaba limpiando. Ya, dile. ¿Ya? Dile que ya. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción, un inconveniente, ya. Entonces, lo que son memorias del ordenador, ¿no? Como acá dice, ¿no? Para reducir las líneas de cobre, o sea, en las tarjetas sean menos, el multiplexor nos ayuda a solamente de varias entradas, solamente una, ¿no? Con una sola línea nos va a transmitir las 16 o las 64 datos, ¿no? Y es tan rápido la distribución que nos ayuda, ¿no? A eliminar, como dicen, ¿no? Las conexiones o las líneas en la placa, ¿no? Y cada vez sea menor el tamaño de las computadoras o laptop, ¿no? En este
caso. Redes telefónicas, como les expliqué, ¿no? Les dije que utilizan o sea, múltiples señales, ¿no? Ya que uno no es uno solo que llama, sino hay millones y miles de celulares que a la vez también se conectan. Entonces, con una sola transmisión, hacen las redes telefónicas, se integran múltiples señales de audio en una sola línea de transmisión con la ayuda de un multiplexor, ¿no? Eso es lo que está explicando aquí. Okay, entonces, este es el circuito, ¿no? Bueno, este es un multiplexor de 2 líneas nada más, ¿no? Esto es lo que está integrado dentro, y estas compuertas son las que nos va a ayudar a hacer la selección. Aquí yo les puse de esta forma que trabaja, ¿no? Un seguidor. Pero este es como una especie de una imagen o una idea cómo es que trabaja, ¿no? Internamente el multiplexor. Pero en realidad está constituido por compuertas, está distribuido por compuertas. 2 compuertas AND, una compuerta OR y una compuerta inversora, ¿no? Esta es las entradas, entrada 1, entrada I sub 0 y 1, y esta es la entrada de selección. Con este vamos a seleccionar cuál de estas 2 entradas voy a tomar. Y aquí tenemos la entrada, ¿no? S, 0 y 1. Tenemos esta entrada. A ver, para que puedan un poco ver y distribuir, a ver, para implementar este circuito, este multiplexor, pequeñito nomás. Ok, ya que me he pasado casi 1 hora y cuarto, 1 hora y media casi en pura teoría, un poco de práctica ahora. Vamos a implementar este circuito. Sabemos, ¿no? 2 compuertas AND, una compuerta OR, una compuerta inversora. Y aquí en la I1 y I0 le colocan los Logger Star, ¿no? Para poder introducir ceros, 1, ¿no? Y aquí también, ¿no? Para poder introducir. Y aquí le ponen el Logger para poder visualizar, ¿no? El estado y un LED al final, ¿no? Ya ustedes ya saben, ya son tromen sobre ese circuito, sobre los circuitos. ¿Ok? Hola. ¿No se han quedado dormidos? Listo, profe. Ah, pensé que se habían quedado dormidos. Espera un momento, voy a quitar el tipo de presentación de la pantalla para ponerlo solo el circuito, para poder conectarlo, ¿ok? Muchachos, acá veo a un alumno, un compañero de ustedes nuevo, ¿no? Yang Main. Yang Min. Presente, profesor. Sí, ¿tú recién estás integrado? ¿Veo? Sí, me han entregado, sí, es que había pasado algunos problemas en un anterior y recién estoy reanudando lo que no había terminado. Ah, ya. Entonces, sí sí has llevado, tú ya has llevado entonces electrónica digital, o recién estás en el primer ciclo de electrónica digital, o primer módulo, Exacto. el primer mes. Sí. Ajá. El primer mes. No, yo estaba ya por el cuarto mes ya, casi terminando los 6 meses ya. Ya. Entonces sí, ya tienes el conocimiento sobre las compuertas, Sí. ¿no? Ya. Sí, Entonces, sí. ¿y tienes el Proteus instalado, el programa? El Proteo sí lo tengo, pero ahorita lo estoy buscando. Ahorita no recuerdo en qué carpeta lo he guardado. Ya, porque es un sistema que en inicio puedes buscarlo. Si lo has instalado, está en inicio. Y hay una carpeta que dice Proteus. No sé si tendrás el 7 o el 8, no sé la verdad, ¿no? Dependiendo. Entra inicio. Y hay una carpeta Proteus 7 o 8, no sé cuál lo tendrás tú. Yo tengo el cocodrilo ese de ahí, no tengo el Proteus. El cocodrilo clip. Ajá. A ver, pásame por el WhatsApp, por acá por el chat. La aplicación la que tengo. No. Pásame tu correo por acá, por el chat de la clase, para mandarte el Proteus, ¿no? Para que lo puedas instalar. Ya, profesor. Ya, listo. Ya, muchachos, entonces hay que implementar en el Proteus, ¿no? Este circuito.
Ok. Si se ve bien o hay que agrandarlo, no sé, ustedes díganme. Para mí está bien, profe, para mí está bien. Ya, perfecto, entonces ya, ahí le dejo. Deme unos 5 minutitos y ahorita regreso, ya para que si necesitan algún dato, denme 5 nomás, y ahorita regreso, ¿ok? Gracias. Ya, antes de irme, mejor voy a llamar lista, antes que me olvide, si no me voy a olvidar y después, a ver, voy a llamar y me dice presente, ¿ok? A ver, Aroni Jurado, no está Aroni, ya tiene la toalla, creo. Babilonia Vargas, Acá estoy, profe, presente. ya, gracias. Gallo Pimentel, lo vi, pero ya no está acá. A ver, me ha puesto presente por aquí. No, ya. Bueno. Justo Nieto, justo, sí está por ahí, justo. Que tarde, pero buena tarde, ¿eh? Justo llegó tarde el día. Llegó tarde, justo. Hay varios que han llegado tarde el día. Moya Contreras. Bueno, parece que hoy ya no ha venido, parece que tiró la pera hoy día. Peso García. Buenas noches, profe, presente. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Soplapugo Cortés. Si la viste también por aquí. Buenas noches, profesor, presente. Ya, gracias. Tapia Dioses. También está por ahí, también lo he visto. Vaya, perfecto, gracias. Urquiza Gamarra. Presente, profesor. Ah, perfecto, sí, te he visto. Sí, el primerito, sí, le voy a poner 2 veces presente. Vázquez Oyola. Presente. Listo, gracias. Y Vergara Vega. Acá también otra tardanza. Presente. Y también tardanza hay que poner ahí a Vargas. No, tío. Ya, sí, está bien. No mientas. Ya, a ver, su compañero. Jan, no te he llamado a ti, ¿verdad? Todavía no estás en la lista. No, A ver, no me llamó. dame tu apellido, por favor. ¿Se lo escribo por el chat o...? Ya, sí, escríbelo para indicarle a la señorita que no estás en lista y por qué no te ha puesto, ¿ya? Mándamelo por chat igualito. Ahorita te mando por tu correo también el software. Listo, gracias. Ahí está, profesor. Ya, gracias.
Hanna. 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 Esa es la única forma, ¿no? No tienes que otro servicio así rápido. Ya, ya, déjame coordinar cómo hacerlo y te paso de manera. Listo, ya, gracias. Jean-Pierre, ¿te llegó el correo con... Sí, ya lo estoy terminado de descargar. Ya, Ya, ojo que sabes descargar porque ahí hay una... sí, ¿Cómo sí, instalarlo? dale una introducción de cómo instalarlo. Ya lo estoy Ajá, terminando. ya, perfecto, gracias. ¿Qué dijiste? ¿Ya terminaste? Todavía. Sabes que yo te amo, Yo también. pero yo quiero ¿Qué cosa quieres? ir contigo en la playa. ¿Pero por qué estás travieso? Porque ahorita muy travieso, ¿no? Comer. Y ahorita... Ah, ya, digo, pucha madre, ¿cómo hago? ¿Sabes? Cuando caminas es peor. Ya, sí, hombre.
empezar las clases? ¿O ya terminaste? No, todavía. ¿Y por qué estás hablando, pa? Pa, voy a ver videos yo, tía. Voy a sacarme las medias. No, toma. Ya muchachos, a ver, tómale un screenshot a la pantalla, porque voy a cambiar otro circuito, ¿ok? Para poder avanzar. A ver, por favor, para cambiar el siguiente circuito, mientras que ustedes están teniendo ya que este es pequeñito, no se puede cerrar. No puede este montón. No puedo conectarlo. Profesor, una consulta. Profe, Sí, dime. profe, vamos a llegar a ver lo que es MPLAB y el PIKIT 2 o PIKIT 3. ¿Cómo? Sino que estaba viendo algo sobre LEDs y sobre los integrados. Escuché hablar sobre el programa MPLAB, algo así, y después el PIKIT 2 o el PIKIT 3. Bueno, ahorita vamos a ver, estamos viendo todo lo que son No, yo los componentes solamente digitales. le consulto nomás, No, mira, la verdad que no está en el programa, pero lo que sí está para ver es el circuito Arduino. Arduino es un circuito donde vamos, Okay. es una plataforma, pero ya implementada en una tarjeta, ¿no? Una tarjeta impresa para poder controlar, ¿no? Es una especie de plataforma para poder controlar algún circuito adicional que queremos implementar. Pero no, el que tú me indicas. No, sino que estaba viendo sobre los LEDs y me pareció bastante interesante cómo programaban. No sabía de eso, de la existencia de esos programas. Nada, me dio curiosidad. Ya, pero esa es parte de programación. En electrónica no creo que sea. Voy a revisar y si en caso hay tiempito, él le doy una introducción o algo ligerito, ¿no? Si en caso veo, ¿no? Para poder ayudarlos en esa parte, ya que se te ha despertado esa curiosidad. Gracias, profesor, gracias. Listo, pero no que vamos a ver, sino si cae el tiempito, ¿no? Porque como es corto, ¿no? En realidad el curso, entonces vamos a tratar de buscar algo por ahí, ¿sí? Listo. A ver, voy a colocar el otro circuito, el siguiente. Perdón, así no es. Aquí. Este es el multiplexor de 4 entradas, ¿ok? De 4 entradas. No, son cuatro con puertas AND, una OR, ¿no? Entonces, ¿A dónde vas, pa?
Bota la basura, hijita, esto. Una bota. ¿No comiste su madrina? Sí, está riquísimo, gracias. ¿Qué te dice? Mira, tienes clase, ¿no? Sí. ¿Te gusta ir al colegio? Sí. ¿Vas a ver? Antes dice tu mamá, qué emoción, qué emoción. Mañana vas. ¿Fuiste al colegio o no? ¿Sí? ¿Tú no fuiste al colegio con tu mamá? No, dijo que Hanna me va a llevar. ¿Qué? ¿Tu mamá? No, ¿Por qué? no sé. ¿Tienes que llevar a tu mamá? No sé si me va a llevar mi mamá. Tienes que llevarte. Sí, mamá, yo creo que tú me lleves porque es una día de clase. No, después no digas ahorita. Tony no dijo una mala palabra. ¿Quién? Mami, papi, ¿Qué, hijito? ¿por qué Tony no puede decir mala palabra? ¿Quién? Tolino. ¿Quién es Tolino? Tolino de los compas. ¿Quieres que sea de tu torta? ¿Qué? ¿Quieres que haga tu torta de los compas? Sí, pero te estoy diciendo por eso. No quiero botarlo. Me pica. Ya, muchachos. Bueno, acá hay el último circuito de 8 entradas y una salida, ¿no? Pero en los circuitos anteriores, el que les he dejado, por favor, estén
está bien diseñado, he visto los circuitos, pero con respecto a la entrada, ¿no? A la entrada de 2 bits, la selección de datos, o sea, según la combinación, cuál es el que está tomando, ¿no? El dato que está tomando. ¿Se acuerda que hicimos una vez con el Excel un cuadrito de la misma función, por favor, para que ustedes vean y vean cuál es la combinación para ver qué entrada está tomando, ¿no? Del circuito anterior, del primero y del segundo. Bueno, el primero es fácil porque solamente tiene una salida. Del segundo también, ¿no? También tiene sus salidas. Y del tercero, de este último, también. Este sí tiene más, son 3 entradas de selección y 8 ingresos, ¿no? De salida. Y una sola salida, ¿no? El PPT